En la inmensidad de los valles olvidados de Wyoming, donde el viento transporta secretos más antiguos que la memoria y la tierra atesora verdades más profundas que los pozos, algunos hombres eligen el aislamiento no como castigo, sino como protección. Marcus Whitfield había aprendido que la bondad podía ser utilizada como arma, que la generosidad podía ser explotada y que el simple acto de cariño podía destruir todo lo que tocabas. Durante 15 años vivió solo en el Sin Rancho W, hablando solo con su ganado y los fantasmas que lo visitaban en las tormentas invernales. Pero una noche de noviembre, cuando la desesperación llamó a su puerta en forma de una familia destrozada, sin un lugar a donde escapar, Marcus descubriría que algunos secretos son demasiado pesados para llevarlos solo y que hay personas por las que vale la pena romper las propias reglas. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. La tormenta llevaba 3 días formándose, convirtiendo el cielo de Wyoming en un lienzo gris y negro que parecía aplastar todo lo que se extendía abajo. En el pequeño pueblo de Millbrook, a 65 kilómetros de cualquier lugar importante, las calles ya estaban vacías a las 4 de la tarde. Las ventanas brillaban amarillas contra la oscuridad que se acercaba, y el humo se elevaba de las chimeneas como oraciones respondidas con demasiada lentitud. Pero no todos tenían el lujo de tener un hogar cálido y puertas cerradas. Rebecca Hayes estaba sentada en el asiento del copiloto de una camioneta Ford oxidada que había desistido de prometerles que los llevaría a ninguna parte. El motor se había apagado hacía 1 hora, justo cuando empezaban a caer los primeros copos de nieve, y ahora la camioneta estaba inclinada en un ángulo extraño en el arcén de la carretera 14, con vapor saliendo del capó como el último aliento de un animal moribundo. En el asiento trasero, sus hijos se acurrucaban bajo una fina manta que había conocido décadas mejores. «Mamá, tengo frío», susurró Emma, su hija de 8 años, cuyo cabello rubio colgaba enredado alrededor de un rostro que había aprendido a esperar la decepción. «Lo sé, cariño, solo un poco más». La voz de Rebecca transmitía un cansancio que el sueño no podía calmar. Llevaba 6 meses diciéndoles a sus hijos solo un poco más, desde que todo se vino abajo. Desde que David perdió su trabajo en la fábrica, desde la orden de desalojo, desde los papeles del divorcio, desde que David desapareció por completo, dejando solo latas de cerveza vacías y el silencio que sigue a las promesas incumplidas. En el asiento trasero, Tommy, de 12 años, pegó la cara a la ventanilla. Su aliento empañaba el cristal. «No viene nadie, mamá. Está anocheciendo». Rebecca cerró los ojos. En su bolso tenía $37, una tarjeta de crédito casi al límite y la tarjeta de un albergue para mujeres en Denver que ya estaba lleno la última vez que llamó. 3 semanas atrás se alojaban en un motel a las afueras de Cheyenne, pagando por día y racionando las comidas de las tiendas de la gasolinera. 2 semanas atrás se les acabó el dinero. 1 semana atrás dormían en la camioneta, yendo de un estacionamiento a otro, intentando adelantarse a los guardias de seguridad y policías que no podían mirarlas a los ojos cuando les decían que tenían que irse. Ahora estaban varados en un camino que parecía no conducir a ninguna parte, con una tormenta acercándose que podría enterrarlos vivos. Sophie, la más pequeña de 6 años, se había quedado dormida sobre el hombro de Tommy, agarrando con su pequeño puño un conejo de peluche que había perdido casi todo su pelaje. No había hablado mucho desde que salió del motel,
como si de alguna manera comprendiera que las palabras se habían vuelto peligrosas y podían revelar demasiado sobre lo mal que estaban las cosas. Rebeca sacó su teléfono, una sola línea de señal, un 7% de batería. Revisó sus contactos, buscando a alguien que pudiera contestar, a alguien a quien le importara. Su hermana en California había dejado de devolver las llamadas. Su madre se había vuelto a casar y le había dejado claro que los problemas de Rebeca no eran bienvenidos en su nueva vida. La familia de David la culpaba del divorcio, como si fuera ella quien había elegido el juego antes que la compra, la cerveza antes que el alquiler, los desconocidos antes que la familia. La nieve caía con más fuerza, gruesos copos que se pegaban al parabrisas y empezaban a desenfocar el mundo exterior. Rebeca volvió a encender el motor. Nada, ni siquiera el chirrido de algo intentando funcionar. Solo silencio. ¿Mamá? La voz de Tommy sonaba cautelosa, como los niños que aprenden a hablar después de ver llorar a sus padres demasiadas veces. ¿Qué vamos a hacer? Se giró para mirar a sus hijos, esas 3 personitas que confiaron en ella para tener respuestas, cuando a ella solo le quedaba miedo y terquedad. Los ojos de Emma estaban abiertos y solemnes, más viejos de lo que eran para ella, como la pobreza envejece a los niños por dentro y por fuera. Tommy intentaba ser el hombre de la familia, con los hombros erguidos de una manera que le partía el corazón a Rebeca, porque los niños de 12 años no deberían tener que cargar con ese peso. Y Sophie, la dulce Sophie, seguía durmiendo, sin darse cuenta de que estaban al borde de algo terrible. «Vamos a estar bien», dijo Rebeca, porque eso es lo que dicen las madres, incluso cuando ellas mismas no lo creen. Afuera, el viento empezó a aullar. A 23 millas de distancia, Marcus Whitfield estaba de pie junto a la ventana de la cocina de su rancho, observando cómo la tormenta se extendía por el valle como un ejército invasor. A sus 45 años tenía las manos curtidas de quien se había pasado la vida trabajando con herramientas y animales, y la mirada atenta de quien había aprendido a detectar los problemas en el horizonte. Su cocina era sencilla pero limpia, el tipo de espacio que pertenecía a un hombre que había renunciado a impresionar a nadie, pero que aún mantenía sus estándares. El rancho doble Dulbebe se extendía por 8.000 acres de llanuras altas y colinas ondulantes, salpicado de ganado que sabía buscar refugio cuando el viento empezaba a hablar así. Marcus había heredado la tierra de su abuelo, junto con una hipoteca que lo obligaba a trabajar 18 horas al día y la reputación de ser el tipo de vecino que ayudaba durante la temporada de partos y se ocupaba de sus propios asuntos el resto del tiempo. Vivía solo por decisión propia, aunque esa decisión se había tomado por él de maneras que aún lo mantenían despierto algunas noches. La casa tenía 4 habitaciones y ecos que llenaban los espacios donde antes habitaba la risa. Había fotografías en cajones que ya nunca miraba y un anillo de bodas en un joyero que no se atrevía a tirar ni a usar. 15 años atrás, Marcus Whitfield era un hombre diferente. Estaba casado con Sarah, una maestra que lo hacía reír hasta el cansancio y que creía que el amor era algo que se hacía, no solo algo que se sentía. Intentaban formar una familia, planeando los hijos que llenarían las habitaciones vacías y darían vida a los tranquilos espacios del rancho. Sarah tenía 8 semanas de embarazo cuando ocurrió el accidente. Era un conductor ebrio, por supuesto. Un cliché envuelto en metal retorcido y la clase de ironía que hace que la gente deje de creer en la providencia. El conductor ebrio salió ileso. Sarah y el bebé no salieron ilesos. Marcus había intentado seguir viviendo después de eso. Había intentado ser el tipo de hombre que supera la tragedia y encuentra sentido al dolor.
Había asistido a terapia, de duelo, a servicios religiosos y a cenas comunitarias donde la gente le hablaba con voz suave y le tocaba demasiado el brazo. Pero en algún momento de su proceso de sanación descubrió algo en sí mismo que no le gustaba. Estaba enojado, no con Dios, ni con el destino, ni con los conductores ebrios, aunque también con ellos. Estaba enojado con quienes intentaron ayudarlo, enojado con los guisos que aparecieron en su puerta con notas sobre la oración y que el tiempo sana todas las heridas. Enojado con las mujeres que empezaron a llamar 6 meses después del funeral, pensando que tal vez estaba listo para seguir adelante. Enojado con su propio corazón por cómo dio un vuelco cuando un coche entró en su entrada, esperando por un instante que Sara hubiera llegado a casa. Así que dejó de abrir la puerta. Dejó de ir al pueblo, salvo cuando era absolutamente necesario. Dejó de fingir que quería formar parte de una comunidad que había visto morir a su esposa y que luego esperaba que él estuviera agradecido por su compasión. El trabajo en el rancho lo había salvado, a su manera. Al ganado no le importa tu dolor ni tu ira. Necesita ser alimentado, atendido y trasladado de pasto en pasto según ritmos más antiguos que el dolor. El trabajo le dio un propósito sin exigirle nada más que ser competente. Y gradualmente, con los años, Marcus había construido una vida tranquila, impredecible y a salvo de la esperanza que te pueden robar mientras duermes. Empleó a 3 peones que respetaban su necesidad de soledad y entendían que su trabajo era trabajar con el ganado, no brindar terapia. Jake Morrison tenía 62 años y llevaba trabajando en ranchos desde los 14. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, y nunca hacía preguntas personales. Los otros 2, Billy y Tom Chen, eran hombres más jóvenes que necesitaban el trabajo y no les importaba que su jefe prefiriera el silencio a la charla intrascendente. Marcus les pagaba bien, les daba seguro médico y les daba aguinaldos que no esperaban, pero se mantenía alejado de sus vidas y ellos se mantenían alejados de la suya. Era un acuerdo que funcionaba para todos. Ahora, de pie junto a la ventana de su cocina con el café enfriándose en las manos, Marcus observaba cómo la tormenta cobraba fuerza y pensaba en el ganado que necesitaría alimento extra mañana. El pronóstico meteorológico advertía de ventiscas, posibles cortes de electricidad y temperaturas que podrían bajar hasta los 20 grados bajo cero. Tenía generadores y combustible suficiente para una semana. El ganado tenía acceso a cortavientos y tanques de agua con calefacción. Los peones del rancho vivían en el pueblo y sabían que debían evitar las carreteras cuando el clima se ponía peligroso. Marcus Whitfield estaba preparado para esta tormenta como lo estaba para todo lo demás en su vida, cuidadosamente controlada. Para lo que no estaba preparado fue para los golpes desesperados en su puerta principal que sonaron a las 9:47 p.m., justo cuando el viento alcanzaba la velocidad que hace crujir los marcos de las casas. Casi no contestó. En 15 años de soledad, las visitas inesperadas solo le habían traído complicaciones que no quería. Vendedores de seguros, testigos de Jehová y cazadores perdidos que necesitaban indicaciones para volver a la civilización. A veces adolescentes atrevidos, a veces vagabundos buscando trabajo o limosna. Marcus había aprendido a dejarlos llamar y esperar y finalmente darse por vencidos y marcharse, pero este llamado era diferente, desesperado. El tipo de llamado que viene de quienes entienden que no recibir respuesta podría significar la muerte. Marcus dejó su café y se dirigió a la puerta principal. El eco de sus botas resonaba en la casa vacía.
A través del cristal esmerilado vio figuras apiñadas en el porche. Pequeñas figuras. Una mujer y lo que parecían niños, pegados a la puerta como si intentaran derretirse. Encendió la luz del porche y abrió la puerta. El viento intentó arrancársela de las manos de inmediato, trayendo consigo un remolino de nieve y un frío intenso que rasga la ropa como si fuera de papel. En su porche, una mujer de no más de 30 años estaba de pie, sujetando la mano de una niña pequeña, mientras otros 2 niños se apretaban detrás de ella. Estaban empapados, temblando tan fuerte que sus dientes castañeteaban audiblemente, incluso con el viento. «Por favor», dijo la mujer, y su voz denotaba la desesperación que surge al no tener otra opción. «Nuestra camioneta se averió. Llevamos horas caminando. Los niños...» Miró a la niña a su lado, cuyos labios se estaban poniendo morados. «Por favor, te pago. Solo necesitamos entrar en calor». Marcus los miró fijamente un buen rato. Lo más inteligente sería llamar a la oficina del sheriff y dejar que se encargaran de la crisis que representaban. Lo más seguro sería ofrecerse a llamarlos, pero mantenerlos fuera, mantener su mundo separado de sus problemas. Pero la niña lo miraba con ojos que le recordaban a otra niña que nunca había tenido la oportunidad de existir, y algo en su pecho se abrió lo suficiente como para dejar hablar a su conciencia. «Entra», dijo, alejándose de la puerta. Entraron a trompicones en su entrada, trayendo consigo el olor a lana mojada, miedo y ese frío que cala hasta los huesos. La mujer intentaba contener las lágrimas, pero el alivio la hacía temblar casi tan fuerte como el frío. Los niños se apiñaron a su alrededor como pequeños satélites, absorbiendo con la mirada la calidez y la seguridad de una casa que debió de parecerles la salvación después de lo que fuera que hubieran estado huyendo. «Gracias», susurró la mujer. «Muchísimas gracias. Soy Rebecca Hayes y estos son mis hijos, Emma, Tommy y Sophie». Marcus asintió, arrepintiéndose ya de su decisión, pero incapaz de enviarlos de vuelta a la tormenta. «Marcus Whitfield, ¿dijiste que tu camioneta se averió?» En la carretera 14, unos 8 kilómetros atrás. El motor se paró. Rebecca se limpió la nariz con el dorso de la mano, un gesto más de cansancio que de vergüenza. Intentamos esperar a que pasara alguien, pero no había nadie en la carretera. La nieve seguía empeorando y Sophie tenía mucho frío. Su voz se fue apagando mientras observaba su casa con la atención que da haber aprendido a no dar por sentado el refugio. Marcus vio su hogar a través de sus ojos, los escasos muebles, los espacios vacíos, la cuidadosa ausencia de cualquier cosa que pudiera sugerir una vida compartida. «¿Caminaron 8 kilómetros con esto?», preguntó Marcus, mirando a los niños. El mayor, Tommy, de unos 12 años, intentaba parecer duro mientras todo su cuerpo temblaba de frío. La pequeña, Sophie, apenas se mantenía en pie, sostenida por la mano de su madre y lo que parecía pura terquedad. «No tuvimos elección», dijo Rebecca simplemente. Marcus los observó un momento más. A estos 4 desconocidos que habían traído el caos a su ordenado mundo. Podía ver que eran más que simples viajeros atrapados por el mal tiempo. Llevaban la ropa desgastada, no solo por la noche, sino por meses de uso intensivo. Los niños tenían la atención de quienes han aprendido que no siempre se puede confiar en la seguridad de los adultos, y Rebecca Hayes tenía la mirada hundida de una mujer que había estado impulsada por la determinación y la adrenalina durante tanto tiempo que había olvidado lo que era descansar. Se trataba de gente que estaba en verdaderos problemas, de esos que no terminaban cuando pasaba la tormenta. «Necesitas entrar en calor», dijo finalmente, «y secarte. Anda».
Los condujo al interior de la casa, pasando la sala de estar con su chimenea de piedra, hacia la parte trasera, donde las habitaciones de invitados esperaban a las visitas que nunca llegaban. Tras él, oía el suave susurro de los calcetines mojados sobre el suelo de madera y el silencio propio de los niños que han aprendido a no exigir. Marcus Whitfield había pasado 15 años construyendo una vida que lo protegía de este tipo de complicaciones. Ahora, al abrir puertas de habitaciones que no se habían usado en años e intentar recordar dónde había guardado las mantas extra, se preguntaba si algunas medidas de seguridad eran solo otro nombre para la cobardía. Afuera, la tormenta aullaba, como algo salvaje y hambriento, y en los espacios entre el viento, Marcus podía jurar que escuchó el fantasma de la voz de su abuelo, recordándole que el valor de un hombre no se medía por el tamaño de su propiedad, sino por el tamaño de su corazón. Pero Marcus había pasado 15 años aprendiendo que los corazones podían romperse tan fácilmente como las promesas, y no estaba seguro de tener suficiente para arriesgarlo con extraños que probablemente se irían tan pronto como el clima mejorara. Mientras le entregaba a Rebecca Hayes una pila de toallas y observaba cómo los rostros de sus hijos se iluminaban ante la perspectiva del calor, Marcus se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir cuánto corazón le quedaba por dar. Las habitaciones de invitados en el segundo piso de la casa del rancho Whitfield llevaban tanto tiempo cerradas que al abrirlas se desprendía el olor a humedad, a desuso y a intenciones olvidadas. Marcus encendió la luz, agradecido al recibir electricidad, e intentó recordar la última vez que alguien, aparte de él, durmió bajo ese techo. 5 años, 7. El tiempo se desdibujaba cuando cada día seguía la misma rutina. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Los niños pueden compartir esta habitación, dijo, abriendo la puerta de lo que antes era la guardería, pero que se había convertido en una sencilla habitación de invitados, con 2 camas individuales y una cómoda que Sara había pintado de blanco, pensando en los niños que nunca llegarían. Hay un baño al final del pasillo. Puedes usar la habitación de enfrente. Rebecca estaba en la puerta, todavía abrazada a Sophie, quien por fin había dejado de temblar, pero no soltaba el cuello de su madre. Emma y Tommy la seguían de cerca, con los ojos abiertos, disfrutando del lujo de camas limpias con edredones gruesos y paredes que bloqueaban el viento. «Esto es demasiado», dijo Rebecca en voz baja. «No necesitamos habitaciones separadas. Podemos quedarnos todos juntos. No queremos ser una molestia». «No me pareces imponente», interrumpió Marcus, aunque las palabras le sonaban oxidadas. Hacía tanto tiempo que no tomaba decisiones sobre huéspedes que improvisaba basándose en ideas de hospitalidad que apenas recordaba. «Las habitaciones están aquí. Mejor úsalas». Les trajo toallas y les enseñó dónde estaba el termostato, cómo usar la ducha y qué cajones de la cómoda podían usar para guardar las pertenencias que habían rescatado de la camioneta. Los aspectos mecánicos de recibir a los huéspedes eran más fáciles que los humanos. Podía manejar las instrucciones. Era la gratitud en los ojos de Rebecca lo que lo incomodaba, la forma en que lo miraba, como si estuviera realizando un acto de heroísmo en lugar de la más elemental decencia humana. «Hay sopa», dijo cuando se acomodaron, apareciendo en la puerta de la habitación de los niños, donde los 4 estaban sentados en una de las camas individuales, reacios a separarse incluso ahora que estaban a salvo. Nada especial, solo fideos de pollo de lata. «Eso suena genial», dijo Rebecca, y su voz transmitía el agradecimiento que da el haber estado sin nada. «¿Puedo ayudar?».
No quiero quedarme aquí sentada mientras nos atiendes. Marcus negó con la cabeza. Necesitan descansar, todos. Pero mientras calentaba sopa en la cocina, podía oírlos moverse arriba, el suave murmullo de la voz de Rebeca mientras ayudaba a sus hijos a quitarse la ropa mojada y ponerse el pijama de repuesto que había encontrado en un armario. Los sonidos de una familia preparándose para pasar la noche llenaban espacios de su casa que habían estado vacíos durante tanto tiempo que había olvidado su existencia. Cuando los llamó para cenar, bajaron en cuidadosa procesión, con el cabello húmedo de las duchas rápidas y la cara sonrosada por el agua caliente y el calor. Se sentaron a la mesa de la cocina con esa cautela cortés que sugería que no estaban seguros de cuánto duraría este santuario. ¿Cuánto tiempo llevas viajando?, preguntó Marcus mientras servía sopa en tazones, arrepintiéndose de inmediato de la pregunta, porque sonaba a entrevista, como si estuviera intentando determinar si merecían su ayuda. Rebeca miró a sus hijos antes de responder. 3 semanas de viaje. Antes de eso, hizo una pausa removiendo la sopa sin comérsela. Antes de eso, estuvimos un tiempo en Cheyenne. Mi esposo y yo nos divorciamos hace 6 meses. Y después de eso, las cosas no hicieron más que empeorar. Tommy picoteaba sus galletas con la mandíbula apretada como los adolescentes aprenden a contener la ira. Emma comía en silencio, pero su mirada se movía entre su madre y Marcus, como si intentara comprender la conversación de adultos que se desarrollaba a su alrededor. Sophie se había quedado dormida con la cabeza sobre la mesa, agotada por la dura prueba del día. «El camión nos ha estado dando problemas durante semanas», continuó Rebeca. «Le echaba aceite constantemente, esperando que aguantara lo suficiente para llegar a Denver. Mi primo me dijo que quizá hubiera trabajo allí, tal vez un lugar donde quedarnos mientras me recuperaba». Marcus asintió, reconociendo la meticulosidad con la que contaba la historia, revelando lo suficiente para explicar su presencia, pero no tanto como para provocar compasión o juicio. Había escuchado historias similares a lo largo de los años, generalmente de segunda mano a través de Jake Morrison, quien tenía familiares dispersos por Wyoming y Colorado, personas que trabajaban en empleos temporales y se mudaban cuando el trabajo se acababa. «Aún falta mucho para llegar a Denver», dijo. «Lo sé». La sonrisa de Rebeca sonaba cansada pero decidida. «Ya encontraremos una solución. Siempre lo hacemos». Los niños terminaron su sopa en ese silencio que sugería que habían aprendido a no interrumpir cuando los adultos hablaban de su futuro incierto. Marcus se encontró observándolos, a estas 3 personitas que habían caminado 8 kilómetros en medio de una ventisca, porque la alternativa era morir de frío en una camioneta averiada. Emma tenía la barbilla testaruda de su madre y una mirada atenta que sugería que entendía mejor la situación que cualquier niño de 8 años. Tommy intentaba ser el hombre de la familia, sentado erguido y cortando sus galletas en trozos precisos, como si los buenos modales en la mesa pudieran restaurar la dignidad de su familia. Y Sophie seguía durmiendo, con su pequeña mano aún y agarrando el conejo de peluche que probablemente la había reconfortado durante meses de incertidumbre. «Puedes quedarte hasta que pase la tormenta», se oyó decir Marcus. «De todas formas, las carreteras no estarán seguras hasta dentro de un par de días». El alivio se reflejó en el rostro de Rebeca antes de que pudiera ocultarlo. «Gracias. Te pagaremos, por supuesto, por la comida y la habitación». «No hace falta». Marcus se levantó y empezó a recoger los tazones, incómodo con el rumbo que estaba tomando la conversación. «Descansa un poco». Tras volver arriba, Marcus se sentó solo en su cocina, escuchando la furia de la tormenta afuera,
y los sonidos desconocidos de una casa ocupada por más de una persona. Agua corriendo en el baño de arriba, pasos cruzando entre habitaciones, el suave murmullo de una madre despidiéndose de sus hijos. Intentó recordar la última vez que había cenado con otras personas, la última vez que su casa se había sentido como algo más que un simple lugar donde dormir entre jornadas laborales. Los recuerdos que acudían a él eran demasiado viejos y dolorosos, así que los apartó y se concentró en preocupaciones prácticas. Mañana tendría que revisar el ganado, asegurarse de que los generadores funcionaran correctamente, llamar a Jake para avisarle que los peones del rancho no debían intentar entrar hasta que los caminos estuvieran despejados. Mañana también tendría que decidir qué hacer con Rebecca Hayes y sus hijos. Arriba, Rebecca yacía en una cama de verdad por primera vez en semanas, escuchando la respiración regular de sus hijos a través de la delgada pared que separaba sus habitaciones. Las sábanas olían a suavizante y a la limpieza que se respira en una casa donde se lava la ropa con frecuencia, donde siempre hay agua caliente, electricidad y comida en el refrigerador. Durante 3 semanas habían estado viviendo en la camioneta, yendo de un estacionamiento a otro, lavándose en los baños de las gasolineras y comprando comida con lo que les sobraba después de echar gasolina. Antes de eso, el motel en Cheyenne, donde había gastado sus últimos ahorros, intentaba ganar tiempo mientras ella buscaba un trabajo que le pagara lo suficiente para mantener a sus 3 hijos. Antes de eso, el apartamento donde David los había dejado con 2 meses de alquiler sin pagar y una nevera llena de comida en mal estado porque les habían cortado la electricidad una semana antes. Rebecca presionó la cara contra la almohada y se permitió llorar en silencio, liberando el miedo y el cansancio que había estado reprimiendo por sus hijos. No eran las lágrimas desesperadas de alguien que se había dado por vencido, sino las lágrimas de agradecimiento de alguien a quien se le había ofrecido un breve respiro tras ahogarse. Marcus Whitfield no era lo que esperaba cuando la desesperación la llevó a llamar a la puerta de la primera casa que vio con luz encendida. Estaba preparada para el rechazo, la sospecha, la ayuda reticente que acompaña a los sermones sobre responsabilidad personal y malas decisiones de vida. En cambio, encontró a un hombre que le ofreció refugio sin preguntarle por su historia, comida sin exigirle gratitud y seguridad sin esperar nada a cambio. Había algo familiar en su bondad cuidadosa, en la forma en que la ayudaba sin hacerla, sentir como un caso de caridad. Le recordaba a su abuelo, quien había sido ranchero en Nebraska y le había enseñado que la verdadera fuerza se manifiesta en la gentileza, no en la agresividad. Pero también había algo reservado en Marcus Whitfield, una distancia prudente que sugería que los ayudaba a pesar de sus instintos, no por ellos. Rebecca había aprendido a leer los rostros de la gente durante los meses de pedir ayuda y ser rechazada. Podía distinguir entre alguien que quería ayudar y alguien que se sentía obligado a hacerlo. Marcus Whitfield estaba en algún punto intermedio, y eso le hizo sentir curiosidad por saber qué le había enseñado a ser tan cuidadoso con su compasión. En la habitación de los niños, Tommy permanecía despierto mirando al techo y pensando en el hombre que les había abierto la puerta a desconocidos en plena tormenta. Su madre le había dicho que fuera educado y agradecido, que recordara sus modales y no pidiera nada que no necesitaran. Pero Tommy tenía 12 años y estaba enfadado por muchas cosas y se preguntaba por qué algunas personas tenían casas grandes con habitaciones vacías, mientras que otras tenían que dormir en camiones. Marcus Whitfield parecía bastante agradable, pero Tommy había aprendido a desconfiar de los adultos demasiado rápido. Su padre también parecía agradable al principio,
antes de que la bebida se volviera mala, antes del juego, antes de las noches en que no volvía a casa y las mañanas en que sí volvía enfadado por cosas que no eran culpa de nadie. Tommy fue quien encontró la notificación de desalojo pegada en la puerta. Fue él quien contestó el teléfono cuando llamaron los cobradores. Fue él quien consoló a Emma cuando lloró por dejar a sus amigos en la escuela y quien ayudó a su madre a llevar sus pertenencias a la camioneta cuando no tenían a dónde ir. Ahora estaban en otro lugar temporal, dependiendo de otro adulto que podría cambiar de opinión en cualquier momento. Tommy quería creer que esta vez sería diferente, que Marcus Whitfield era el tipo de hombre que cumplía su palabra. Pero creer en los adultos ya les había hecho daño antes, y Tommy no estaba seguro de estar listo para volver a tener esperanza. Al otro lado del pasillo, Rebecca finalmente se durmió con el sonido del viento que ya no era una amenaza, en una cama que se sentía como el primer lugar seguro en el que había estado en meses. En sus sueños tenía 8 años otra vez, visitando el rancho de su abuelo en verano, donde el trabajo era duro pero honesto y la mayor preocupación era si llovería lo suficiente para que el maíz creciera. Soñaba con un lugar donde los niños pudieran correr sin preocuparse por los peligros, donde las comidas se realizaran a horas regulares, donde los adultos a cargo supieran lo que hacían. Cuando se despertó brevemente alrededor de la medianoche, tardó un instante en recordar dónde estaba, y cuando lo recordó, volvió a dormirse con una sensación de paz. En el dormitorio principal, al final del pasillo, Marcus permaneció despierto, mucho más tiempo, escuchando cómo su casa se acomodaba para sus nuevos ocupantes e intentando comprender en qué se había metido. Durante 15 años, había vivido bajo reglas diseñadas para mantener su mundo pequeño y manejable. No te involucres en los problemas de los demás. No hagas promesas que tal vez no puedas cumplir. No dejes que nadie dependa de ti, de maneras que puedan llevarte a la decepción. Ahora tenía 4 desconocidos durmiendo bajo su techo y no podía quitarse la sensación de que acababa de cometer el tipo de error que lo obligaría a recordar por qué había establecido esas reglas en primer lugar. Pero cuando el viento aulló especialmente fuerte y pensó en lo que habría sucedido con Rebecca Hayes y sus hijos, si los hubiera rechazado, Marcus descubrió que no podía arrepentirse de su decisión, incluso si no la comprendía del todo. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la casa del rancho Whitfield, 5 personas dormían más tranquilamente que nunca. Y mucho. Tiempo amaneció gris y gélido. La tormenta se había disipado poco antes del amanecer, pero dejaba tras de sí un mundo transformado por 1 metro de nieve y temperaturas que hacían que el aire se sintiera cortante. Marcus estaba de pie junto a la ventana de su cocina con su primera taza de café, contemplando un paisaje que se parecía más a la luna que a Wyoming. Todo lo familiar sepultado bajo montones de nieve que se habían esculpido en extrañas y hermosas formas. Su rutina ya se había visto alterada. Normalmente, para entonces, ya estaría afuera revisando los tanques de agua y rompiendo el hielo, asegurándose de que el ganado tuviera caminos despejados para refugiarse y alimentarse. En cambio, se encontró escuchando los sonidos del piso de arriba, preguntándose cuándo despertarían sus inesperados invitados y qué haría con ellos una vez que lo hicieran. El sonido de pasos suaves en la escalera respondió a su pregunta. Sophie apareció en la puerta de la cocina, todavía aferrada a su conejo de peluche, con su cabello rubio de punta en direcciones que desafiaban la gravedad. Se quedó allí un momento, observando a Marcus en la encimera como si no estuviera segura de si era real o si tenía permiso para estar allí. «Buenos días», dijo Marcus, con una voz más suave que la habitual.
Algo en la expresión solemne del niño de 6 años le recordó a los alumnos más pequeños de Sara, aquellos que necesitaban más ánimo para hablar en clase. Sophie asintió, pero no dijo nada. Se subió a una de las sillas de la cocina y se sentó con las piernas balanceándose, observándolo con la misma atención intensa que los niños pequeños dedican a estudiar a los adultos a quienes intentan comprender. ¿Tienes hambre?, preguntó Marcus. Otro asentimiento. Marcus abrió el refrigerador y miró su contenido, dándose cuenta de que su desayuno habitual, café solo y lo que tuviera a mano, probablemente no era apropiado para un niño de 6 años. Tenía huevos, tocino y pan que podría servir para tostar. Lo básico de un desayuno de verdad, aunque no recordaba la última vez que se había molestado en preparar uno. Para cuando el tocino chisporroteaba en una sartén, el olor había atraído al resto de la familia a la planta baja. Rebeca apareció primero, con el pelo recogido y el rostro aún con la mirada apacible de quien había dormido profundamente por primera vez en semanas. La siguieron Emma, que parecía más despierta que su hermana menor, y finalmente Tommy, que se movía con la cautelosa dignidad de un niño que intenta demostrar que no necesita que lo cuiden. «No tienes que cocinar para nosotros», dijo Rebeca, pero Marcus pudo oír el hambre en su voz, a pesar de su protesta. «Ya estoy cocinando», respondió, rompiendo los huevos en la sartén. «Mejor prepare suficientes». Desayunaron juntos en la mesa de la cocina, y Marcus recordó por qué Sara siempre insistía en comer en familia, incluso cuando solo eran 2 personas comiendo en un cómodo silencio. Había algo civilizado en compartir la comida, algo que hacía que una casa se sintiera menos como un refugio y más como un hogar. Emma le hizo preguntas educadas sobre el rancho, cuánto ganado tenía, si tenía caballos. Tommy quería saber sobre la tormenta, si los caminos estarían despejados pronto, cuándo podrían continuar hasta Denver. Sophie no dijo nada, pero comió con la intensidad de una niña que ha aprendido a no dar por sentado el comer. Rebeca escuchó la mayor parte del tiempo, pero Marcus la sorprendió observándolo cuando ella pensó que no estaba mirando, como si estuviera tratando de resolver algún enigma sobre quién era él y por qué los había ayudado. Después del desayuno, mientras Rebeca ayudaba a los niños a vestirse, Marcus llamó a Jake Morrison. Las líneas telefónicas seguían funcionando, aunque Jake informó que la mitad del condado estaba sin electricidad y que las carreteras principales no serían despejadas hasta dentro de al menos un día. ¿Todo bien ahí fuera, jefe? La voz cansada de Jake denotaba preocupación. Fue una tormenta durísima. Bien, dijo Marcus. Los generadores funcionan. El ganado está en buen estado. No intenten venir hasta que el condado despeje los caminos. Entendido. Seguro que no necesitas nada. Podría intentar llegar en moto de nieve si hay una emergencia. Marcus miró hacia las escaleras, donde oía la voz de Rebeca mientras ayudaba. A Sofía a encontrar calcetines limpios. No es ninguna emergencia, solo voy a esperar. Después de colgar, Marcus se sintió perdido. Su rutina habitual era imposible con casi 1 metro de nieve bloqueando cada paso, y no estaba acostumbrado a tener a otras personas a quienes considerar al hacer planes para el día. La casa se sentía diferente con la familia dentro, más llena de alguna manera, pero también más compleja. Los encontró en la sala, donde Rebeca ayudaba a Emma y Sophie a colorear libros que habían sacado de una pequeña mochila. Tommy estaba sentado aparte, mirando la nieve por la ventana con la energía incansable de un niño acostumbrado a estar al aire libre, haciendo algo productivo. «Las carreteras no estarán despejadas hasta mañana como muy pronto», dijo Marcus. Rebeca asintió,
sin parecer sorprendida. Ya me lo imaginaba. Gracias por dejarnos quedarnos. Sé que esto no es lo que planeabas. No se puede planificar mucho con este tiempo. Marcus se sentó en su silla de siempre, sintiéndose extrañamente formal en su propia sala. Tommy, ¿quieres ayudarme a ver cómo está el ganado? No podemos ir en coche, pero podemos hacer raquetas de nieve parte del camino, para asegurarnos de que no se metan en problemas. El rostro del niño se iluminó de interés antes de recordar que debía ser cauteloso. No sé usar raquetas de nieve. Es bastante fácil de aprender, si tu mamá lo permite. Rebeca los miró, y Marcus la vio sopesando la decisión. Dejar que su hijo se fuera con un hombre al que apenas conocían, o darle a Tommy algo que hacer, que lo hiciera sentir útil en lugar de indefenso. «Quédate cerca del señor Whitfield», dijo finalmente, «y haz exactamente lo que te diga». Una hora después, Marcus se encontraba poniéndole raquetas de nieve improvisadas a Tommy, intentando recordar la última vez que le había enseñado a alguien a moverse por la nieve profunda. El chico aprendía. Rápido, era coordinado, y estaba decidido a no quedarse atrás, mientras cruzaban el paisaje sepultado hacia el pasto invernal, donde Marcus guardaba su rebaño principal. «¿Cuántas vacas tienes?», preguntó Tommy, mientras caminaban con dificultad por la nieve, que le habría cubierto la cabeza si hubiera intentado caminar unas 400 cabezas. «No es mucho para los estándares de un rancho, pero suficiente para mantenerme ocupado». Tommy guardó silencio un rato, concentrado en el ritmo de las raquetas de nieve. Luego, «Mi padre solía hablar de la posibilidad de dedicarse a la ganadería. Decía que era un trabajo honesto, mejor que los trabajos, en fábricas que podían desaparecer en cualquier momento». Marcus miró al chico y percibió cierta cautela en su voz. ¿Qué tipo de trabajo hacía en la fábrica? «Autopartes», hasta que trasladaron la planta a México. Tommy apretó la mandíbula. Dijo que no era su culpa, que nadie podía competir con mano de obra barata. Pero después de eso empezó a beber más, y mamá decía que estaba siempre enojado. Coronaron una pequeña colina, y el ganado apareció a la vista. Siluetas oscuras, agrupadas cerca del cortavientos que Marcus había construido con fardos de heno y madera vieja. Los animales parecían tener frío, pero estaban sanos, y Marcus sintió la satisfacción habitual de comprobar que sus preparativos habían funcionado. «¿Por qué nos ayudaste?», preguntó Tommy de repente. La pregunta pilló a Marcus por sorpresa. Esperaba preguntas prácticas sobre el rancho, no personales, sobre sus motivaciones. Parecía lo correcto, mucha gente no habría abierto la puerta, sobre todo a desconocidos. Marcus miró al niño, viendo en sus ojos algo más de 12 años, la clase de sabiduría prematura que nace de la decepción. «Quizás, pero mi abuelo decía que rechazar a alguien en medio de una tormenta era como apretar el gatillo uno mismo». Tommy reflexionó sobre esto mientras se acercaban al ganado. «Parece que tu abuelo era un buen hombre». «Lo fue. Me enseñó casi todo lo que sé sobre ganadería, sobre muchas cosas». Pasaron la siguiente hora rompiendo hielo en los tanques de agua y esparciendo heno extra, trabajando la mayor parte del tiempo en un cómodo silencio. Tommy demostró ser un ayudante dispuesto, siguiendo las instrucciones sin quejarse y haciendo preguntas reflexivas sobre el trabajo. Marcus se encontró recordando lo que se sentía al enseñarle a alguien los ritmos de la vida en el rancho, al transmitir el tipo de conocimiento que no se podía aprender de los libros. Cuando regresaron a la casa, encontraron a Rebeca y a las niñas en la cocina, donde Rebeca, de alguna manera, había logrado crear lo que parecía pan fresco, a pesar de trabajar con equipos desconocidos. «Espero que no te importe», dijo, señalando los panes que se enfriaban en la encimera. «Encontré harina y levadura y pensé, bueno, me gusta ganarme la vida cuando puedo». El pan olía a la infancia de Marcus, a la cocina de su abuela los domingos por la mañana.
se dio cuenta de que no recordaba la última vez que su casa había olido a algo más que a café y a lo que fuera que estuviera calentando para la cena. «Huele bien», dijo, y lo decía en serio. Mientras almorzaban, Emma preguntó por el ganado, y Tommy describió su expedición matutina con el entusiasmo de quien ha descubierto algo que se le da bien. Sophie permaneció en silencio, pero Marcus notó que ella había empezado a observarlo con menos recelo y más curiosidad. Después de comer, mientras los niños dormían la siesta, Marcus se encontró solo con Rebecca por primera vez desde su llegada. Ella lavaba los platos a pesar de sus protestas, moviéndose por la cocina con una eficiencia que sugería que estaba acostumbrada a ser útil en lugares desconocidos. «Tommy es un buen chico», dijo Marcus, acomodándose en una silla desde donde podía observarla trabajar. «Es inteligente, tiene buen instinto con el ganado». Rebecca sonrió, y por primera vez desde que la conoció, la expresión se reflejó en sus ojos. «Ha tenido que madurar rápido, más rápido de lo que yo quería». Hizo una pausa en su lavado. «Ya no confía, o fácilmente, pero parece que le gustas. ¿Qué pasó?» «Con tu marido, quiero decir, si no te importa que pregunte». Rebecca guardó silencio tanto tiempo que Marcus pensó que no respondería. Cuando por fin habló, su voz sonó directa, como si ya hubiera contado la historia tantas veces que ya no tuviera el poder de herirla. «David era un buen hombre cuando nos casamos. Trabajaba duro, amaba a los niños y soñaba con comprar un pequeño lugar propio algún día. Pero cuando la planta cerró, algo se quebró en él. Empezó a jugar, pensando que podría recuperar lo que habíamos perdido. Luego bebió para olvidar cuánto había perdido jugando. Secó un plato con más atención de la necesaria. Intenté ayudarlo, intenté que recibiera terapia, intenté hacerle ver lo que le estaba haciendo a la familia, pero no se puede salvar a quien no quiere ser salvado». Marcus asintió, comprendiendo más de lo que ella esperaba. «¿Y qué hay de la familia? ¿Alguien que pueda ayudar?» «Mis padres ya no están. Tengo una hermana en California, pero tiene sus propios problemas. La familia de David me culpó del divorcio. Dijeron que me rendí demasiado rápido». La risa de Rebecca fue amarga, como si quedarme hubiera servido de algo. Los interrumpió Sophie, que apareció en la puerta de la cocina, frotándose los ojos y cargando su conejo de peluche. Rebecca se puso inmediatamente en modo madre, averiguando si su hija necesitaba algo. Pero Marcus se encontró pensando en lo que había dicho. Reconoció la cautela con la que ella había contado su historia, revelando los hechos sin detenerse en las emociones. Era la misma forma en que había aprendido a hablar de Sara cuando la gente preguntaba, centrándose en los detalles prácticos en lugar de las partes que aún tenían el poder de desgarrarlo. Esa noche, después de cenar, volvieron a la sala. Marcus había encendido una chimenea, y los niños jugaban tranquilamente a las cartas en el suelo mientras Rebecca leía un libro que había encontrado en sus estanterías. La escena doméstica le resultaba a la vez extraña y familiar, como el recuerdo de algo que había tenido y perdido. «Señor Whitfield». Emma levantó la vista de sus cartas. «¿Tiene hijos?» La pregunta lo golpeó como un golpe físico, inesperado y agudo. Rebecca levantó la vista del libro y él pudo verla, deseando en silencio que su hija no insistiera en el tema. «No», dijo Marcus en voz baja. «No lo sé». Emma asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta, pero Marcus podía sentir que Rebecca lo observaba, reconociendo algo en su respuesta que resonaba con su propio dolor cuidadosamente oculto. Más tarde, después de que los niños se acostaran, Marcus se encontró solo de nuevo con Rebecca,
Ella estaba sentada junto al fuego moribundo, mirando las llamas con una expresión que sugería que veía algo más que leña ardiendo. «Siento la pregunta de Emma», dijo sin mirarlo. «Los niños no siempre entienden cuando se adentran en un terreno doloroso. Está bien, ella no lo sabía». Rebeca se giró para mirarlo y él pudo ver que ella estaba haciendo los mismos cálculos que él había hecho antes, tratando de leer la historia detrás de sus cuidadosas respuestas. «A veces, las cosas que no tenemos duelen tanto como las que hemos perdido», dijo en voz baja. Marcus la miró a los ojos, viendo en ellos el mismo reconocimiento que él sentía, la comprensión que surge al compartir ciertos tipos de dolor. Permanecieron sentados en un cómodo silencio un rato, dos personas que habían aprendido que algunas verdades eran demasiado pesadas para cargarlas solas, incluso si no estaban del todo listas para dejarlas atrás. Afuera, el viento había arreciado de nuevo, sacudiendo las ventanas y recordándoles que el mundo más allá del calor del fuego seguía siendo duro e implacable. Pero en su interior algo había cambiado entre ellos, un reconocimiento de que ambos eran supervivientes de tormentas diferentes, ambos intentando descubrir cómo seguir adelante cuando el futuro parecía tan incierto como el clima. Los caminos estaban despejados el jueves por la mañana, 3 días después de que la tormenta dejara a la familia Hayes en la puerta de Marcus, como un regalo inesperado envuelto en desesperación. Marcus estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando cómo la máquina quitanieves del condado subía por el largo camino de entrada a su rancho, con sus luces amarillas destellando contra el brillante paisaje blanco. Tras él, oía los sonidos de una casa ocupada por niños. Emma preguntándole a Rebeca si podía ponerse su suéter favorito, Tommy ayudando a Sophie a atarse los zapatos, la sinfonía doméstica que, de alguna manera, se había convertido en la banda sonora de sus mañanas. La llegada de la quitanieves significaba que el mundo exterior volvía a ser accesible. Significaba que Rebeca podía llamar para que le repararan la camioneta, que podía continuar hacia Denver y el futuro incierto que les aguardaba allí. Significaba que su casa volvería a su silencio habitual, que sus rutinas volverían a sus patrones habituales y que ya no tendría que pensar en las necesidades de nadie más que en las suyas. Marcus se sirvió una segunda taza de café y trató de comprender por qué la perspectiva de volver a la normalidad se sentía menos como un alivio y más como una pérdida. «El camino está despejado», anunció cuando la familia bajó a desayunar, manteniendo un tono neutral y objetivo. Rebeca asintió con expresión cuidadosamente controlada. «Debería llamar por la camioneta. A ver cuánto me va a costar ponerla». En marcha de nuevo. La llamada se hizo desde el teléfono de la cocina mientras los niños comían panqueques que Rebeca había preparado desde cero, a pesar de la despensa básica de Marcus. Marcus intentó no escuchar, pero la cocina no era lo suficientemente grande como para tener privacidad, y la conversación de Rebeca contaba por sí sola. «¿Cuánto?» Una larga pausa. «Ya veo. ¿Y eso es solo para el diagnóstico?» Otra pausa, esta vez más larga. «No lo entiendo. Gracias». Colgó el teléfono y permaneció un momento de espaldas a la habitación, con los hombros en una posición que sugería que estaba preparándose antes de dar una mala noticia. «El motor está agarrotado», dijo finalmente volviéndose hacia la mesa. «El mecánico dice que arreglarlo costaría más de lo que vale la camioneta». Tommy levantó la vista de sus panqueques con el tenedor a medio camino de la boca. «¿Qué significa eso?» Rebeca se sentó y tomó su café, ganando tiempo. «Significa que tenemos que idear un nuevo plan». Emma, que había estado escuchando con la atención atenta que los niños de 8 años prestan a las conversaciones que consideran
importantes, hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. ¿Podemos quedarnos aquí? Marcus mantuvo una expresión neutral, aunque todo su instinto, desarrollado en 15 años de soledad, le decía que este hombre representaba exactamente el tipo de complicación que había intentado evitar. ¿Y tú eres? Ya te lo dije, David Hayes, el esposo de Rebecca. La voz de David tenía un deje de irritación, como si Marcus estuviera siendo deliberadamente obtuso. El agente Crawford puede confirmar que tengo derechos legales con respecto a mis hijos. Bill Crawford dio un paso al frente con aspecto incómodo. Marcus, siento molestarte, pero el señor Hayes presentó una denuncia alegando que su exesposa se llevó a sus hijos sin permiso. Dice que podrían estar en peligro. ¿En peligro de qué?, preguntó Marcus, aunque miraba a David al decirlo. El acompañante de David, a quien no habían presentado, se movió ligeramente hacia la izquierda, colocándose desde donde podía ver el interior de la casa con mayor claridad. El movimiento fue sutil, pero deliberado, y Marcus lo reconoció como el tipo de posicionamiento táctico que sugería entrenamiento militar o policial. Mi exesposa es inestable, dijo David, con un tono de voz ensayado que sugería que había ensayado la explicación. Se llevó a mis hijos y desapareció sin decirle a nadie a dónde iban. Por lo que sé, podrían haber estado muertos en alguna zanja. «Qué forma tan curiosa de mostrar preocupación», comentó Marcus. «Tardar 3 días en empezar a buscar». David entrecerró los ojos. «He estado buscándolos desde el día que se fueron. Me llevó tiempo rastrearlos hasta aquí», señaló la casa. «Ahora sé que están aquí y quiero ver a mis hijos. Tengo derechos». Desde dentro de la casa, Marcus oyó movimiento en el piso de arriba, la voz de Rebecca hablando, en voz baja a sus hijos. David también lo oyó, y su expresión se transformó en algo que parecía satisfacción. «Ahí están», dijo David, dirigiéndose hacia la puerta. «Rebecca, baja, tenemos que hablar». Marcus no se movió. «Esto es propiedad privada, y no... Recuerdo haberte invitado a entrar». La tensión en el porche aumentó considerablemente. El acompañante de David se acercó, y Marcus pudo ver que su abrigo estaba desabrochado a pesar del frío, con la mano derecha colgando suelta cerca de la cadera, de una forma que sugería que estaba armado y se sentía cómodo con ello. «Mira, amigo», dijo David con un tono más agresivo, «no sé qué historia triste te contó mi exesposa, pero esos hijos que están ahí arriba son míos. Tengo la custodia legal y me los llevo a casa». El ayudante Crawford se aclaró la garganta. «Marcus, quizás podríamos entrar todos y hablar de esto con calma». «No», dijo Marcus con voz tranquila pero firme. «Mi casa, mis reglas. Y mi regla es que nadie entra sin invitación». La cara de David se sonrojó. «Estás albergando fugitivos, interfiriendo en un acuerdo de custodia. Eso es un delito». «¿De verdad?» Marcus miró a Bill Crawford. «Bill, ayudar a una familia abandonada durante una ventisca es ahora un delito». El agente parecía aún más incómodo. «Bueno, no exactamente, pero si hay problemas de custodia, entonces se pueden resolver por los canales legales adecuados», interrumpió Marcus, «con abogados, jueces y papeleo, no presentándose en mi propiedad con matones a sueldo». El compañero de David habló por primera vez, con un ligero acento que Marcus no pudo identificar. «No buscamos problemas, señor Whitfield. Solo somos un padre que intenta reunirse con sus hijos». El hecho de que el hombre supiera su nombre le provocó escalofríos a Marcus. No se trataba de una búsqueda espontánea. Era una operación planificada. Desde arriba se oyó el sonido de una puerta al abrirse, y Rebecca apareció en lo alto de la escalera. Se movía con cautela, cada paso medido y controlado, pero Marcus podía ver el miedo en sus ojos.
Hola, David, dijo con voz firme, a pesar de las circunstancias. Me preguntaba cuándo aparecerías. La expresión de David cambió a algo que podría haber sido de alivio si no hubiera sido tan posesiva. Rebeca, por fin, recoge a los niños. Nos vamos a casa. Esta es mi casa ahora, dijo Rebeca, bajando las escaleras hasta que estuvo junto a Marcus. Los niños y yo no iremos a ningún lado contigo, ni a hablar. La fachada de David se quebró, revelando la ira que se escondía tras él. Esos son mis hijos, y tú eres mi esposa. Ex esposa, corrigió Rebeca. Desde hace 6 meses, ¿recuerdas? Firmaste los papeles tú misma. El compañero de David le tocó el brazo en un gesto que parecía querer calmarlo, pero David se lo quitó de encima. Separación temporal. Podemos arreglarlo. Los niños necesitan a su padre. Los niños necesitan estabilidad, respondió Rebeca. Necesitan comida, techo y adultos que no se jueguen el dinero del alquiler. Eso ya es cosa del pasado. He cambiado. La voz de David adquirió un tono zalamero que le puso los pelos de punta a Marcus. Vamos, Becca, dame otra oportunidad, por el bien de los niños. Marcus miró a Rebeca y vio algo en su expresión que le decía que esta conversación seguía un guión familiar, uno que se había repetido muchas veces antes, con pequeñas variaciones, pero siempre el mismo final. No, David, dijo en voz baja, ya no te daré más oportunidades. La temperatura en el porche pareció bajar otros 10 grados. El compañero de David acercó la mano a su cadera y Marcus calculó la distancia, los ángulos y si podría alcanzar la escopeta que guardaba en el armario del pasillo antes de que la situación se descontrolara. «Te equivocas, Rebeca», dijo David con un tono amenazador en la voz. «Tengo derechos legales, y tengo amigos que saben cómo hacerlos valer». El agente Crawford finalmente intervino, pues su propia incomodidad con la situación se hacía evidente. «Bueno, ya basta. Señor Hayes, tiene que hacerse a un lado. Esta no es forma de manejar las disputas familiares». Pero Marcus se dio cuenta de que David Hayes ya no podía razonar. Había algo desesperado en su mirada, algo que sugería que había llegado demasiado lejos e invertido demasiado como para marcharse con las manos vacías. La confrontación se estaba intensificando hacia un punto de ruptura y Marcus se dio cuenta de que sus 15 años de soledad, cuidadosamente mantenida, estaban a punto de terminar exactamente en el tipo de violencia que había pasado esos años tratando de evitar. Pero mientras miraba a Rebeca parada a su lado, con su barbilla levantada en desafío, a pesar de su miedo, y pensaba en los 3 niños del piso de arriba que ya habían pasado por demasiados traumas para sus jóvenes vidas, Marcus comprendió que valía la pena luchar por algunas cosas, incluso si luchar significaba arriesgar todo lo que había construido. La vida tranquila que había construido estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca había imaginado, y las decisiones que tomara en los próximos minutos determinarían no solo su propio futuro, sino el futuro de 4 personas que de alguna manera se habían vuelto más importantes para él que su propia mente. El momento se alargó como la cuerda de un arco, con 5 adultos de pie en el porche de Marcus mientras el viento de Wyoming silbaba a través de la tensión. David Hayes había dejado de fingir ser razonable. Su máscara de paternidad preocupada se desvaneció para revelar algo más desagradable debajo. Su compañero mantenía la mano cerca del arma, y el agente Crawford parecía un hombre que se había metido en una situación mucho más complicada que una simple disputa por la custodia. Entonces, Tommy Hayes apareció en lo alto de las escaleras. «¿Mamá?». La voz de la niña de 12 años atravesó el silencio de los adultos como un cuchillo.
¿Es papá? La pregunta flotaba en el aire, inocente y devastadora. Marcus vio cómo el rostro de Rebeca se desmoronaba por un instante antes de que ella recuperara la compostura, pero ya era demasiado tarde. David había visto su oportunidad. ¡Tommy! La voz de David se transformó por completo, volviéndose cálida y paternal. Ahí está mi hijo. Ven aquí, hijo. Papá está aquí para llevarte a casa. Pero Tommy no se movió. Se quedó de pie en lo alto de las escaleras, mirando a su padre con una expresión demasiado adulta para su edad. Oí lo que le dijiste a mamá sobre llevarnos de vuelta. Claro que los llevaré de vuelta. Son mis hijos. La sonrisa de David era amplia y falsa. Los he extrañado muchísimo. A todos ustedes. ¿Nos extrañaste tanto que esperaste 3 días para buscarnos? La voz de Tommy tenía un tono amargo que le oprimió el pecho a Marcus. Mamá dijo que estabas jugando otra vez. Por eso nos fuimos, ¿no? El rostro de David se ensombreció. Tu madre te ha estado llenando la cabeza de mentiras. Vi la orden de desalojo, interrumpió Tommy, con la voz cada vez más alta. Contesté el teléfono cuando llamaron los cobradores. Ayudé a mamá a empacar nuestras cosas cuando nos echaron del apartamento. No eran mentiras. La verdad golpeó el porche como un puñetazo. El agente Crawford se removió incómodo, empezando a comprender que no se trataba del simple secuestro parental que David había descrito. El compañero de David los miró de un lado a otro, apartando la mano del arma mientras reevaluaba la situación. Hijo, no entiendes las complejidades, empezó David. Entiendo mucho. La voz de Tommy se quebró un poco, pero no se echó atrás. Entiendo que elegiste jugar al póker en lugar de pagar el alquiler. Entiendo que elegiste la bebida en lugar de cuidar de tu familia. Y entiendo que mamá tuvo que elegir entre quedarte contigo y protegernos. Rebeca dio un paso hacia las escaleras, con el rostro lleno de orgullo y desamor. Tommy, no tienes que... Sí, lo hago. Tommy miró directamente a su padre. No vamos a volver contigo, papá. Nos quedamos aquí con Marcus. La declaración golpeó a Marcus como un puñetazo. En 3 días, este chico, de alguna manera, había decidido que un desconocido era más confiable que su propio padre, y el peso de esa confianza era casi abrumador. La fachada cuidadosamente construida de David finalmente se hizo añicos. Pequeño desagradecido. Empezó a dirigirse a la puerta, pero Marcus se adelantó, bloqueándole el paso. Creo que deberías irte, dijo Marcus en voz baja. Quítate de mi camino, gruñó David. Esos son mis hijos, y me los llevaré, te guste o no. El compañero de David finalmente habló, con un tono de advertencia en su voz. David, quizá deberíamos... Cállate, Ray. La atención de David estaba centrada por completo en Marcus, con la mirada desorbitada por la ira desesperada de quien ha perdido el control de todo e intenta recuperarlo por la fuerza. ¿Crees que puedes robarme a mi familia? ¿Crees que un ranchero fracasado puede reemplazarme? Las palabras le impactaron más profundamente de lo que David podría haber imaginado. Marcus había pasado 15 años creyendo que no estaba destinado a tener una familia, que cuidar a los demás solo le traía pérdida y dolor. Pero al ver el rostro decidido de Tommy y la férrea protección de Rebeca, comprendió que la familia no era algo con lo que se nacía, ni algo a lo que se tuviera derecho legalmente. Era algo que se elegía y que te elegía a ti. No intento reemplazar a nadie, dijo Marcus. Solo intento mantener a 3 niños a salvo de su propio padre. La risa de David fue áspera y amarga. Ni siquiera los conoces. Los conoces desde hace 3 días. 3 días son suficientes para ver que son más felices aquí
que en meses, respondió Marcus. 3 días son suficientes para saber que no se inmutan cuando alguien les alza la voz. 3 días son suficientes para ver que duermen toda la noche sin pesadillas. La cara de David se puso roja de rabia. ¡Pedazo de santurrón! Se abalanzó sobre Marcus, atacándolo con furia, pero 15 años de trabajo en el rancho lo habían mantenido fuerte y ágil, y los movimientos de David eran torpes por la ira y la desesperación. Marcus sujetó la muñeca de David y la giró lo justo para detener el ataque sin causarle daño real. ¡Suéltame! David forcejeó contra el agarre de Marcus, con el rostro desencajado por la furia y la humillación. ¡Papá, para! La voz de Emma llegó desde las escaleras, donde ella y Sophie se habían reunido con su hermano. Los 3 niños observaban el colapso de su padre con expresiones que le rompieron el corazón a Marcus. Pero David no lo escuchaba. Se soltó de Marcus y se tambaleó hacia atrás con la mano en el bolsillo de la chaqueta. Por un momento, Marcus pensó que quizá estaba buscando un arma, pero en lugar de eso, David sacó su celular. ¿Quieres jugar? La voz de David temblaba de rabia. Bien, voy a llamar a mi abogado, voy a llamar a los servicios de menores, haré que te arresten por secuestro, por interferir con los derechos de custodia, ¿Por qué? La voz de Rebeca interrumpió su diatriba como el hielo. Se acercó a Marcus. Su miedo se transformó en una ira fría y decidida. ¿Por dar comida y techo a niños cuyo padre los abandonó? ¿Por mantenerlos calientes cuando las decisiones de su padre los obligaron a dormir en una camioneta destartalada? David desató su furia contra su exesposa. Los envenenaste contra mí, convertiste a mis propios hijos en... Lo hiciste tú misma, dijo Rebeca en voz baja. Cada vez que preferías una partida de póker a una cena familiar. Cada vez que gastabas el dinero del supermercado en cerveza. Cada vez que hacías promesas que no cumplías. La lucha de David pareció abandonarla de golpe. Se quedó en el porche, respirando con dificultad, mirando los rostros de sus hijos y solo viendo decepción y miedo. La realidad de lo que se había convertido, de lo que había perdido, finalmente pareció penetrar su negación. «Son mis hijos», dijo, pero su voz había perdido su tono agresivo. Ahora sonaba perdida, desesperada, de una manera diferente. «Entonces sé su padre», dijo Rebeca. «Busca ayuda, mantén la sobriedad, recompón tu vida, y quizás algún día, cuando hayas demostrado que puedes ser el hombre que necesitan que seas, te den otra oportunidad». David miró a sus hijos una vez más, viendo en sus rostros el reflejo de sus propios fracasos. Ray, su compañero, le tocó el brazo con suavidad. «Vamos, David, vámonos». Por un momento pareció que David iba a intentar una última jugada desesperada por sus hijos, pero entonces vio a Tommy ponerse de pie para proteger a sus hermanas menores. Vio cómo las 3 se acercaban instintivamente a Marcus y Rebeca, y algo en su interior finalmente se quebró. «Esto no ha terminado», dijo, pero sus palabras no tenían fuerza. «Sí, lo es», respondió Rebeca con firmeza. «Hace mucho que terminó». David se dio la vuelta y regresó a su camioneta seguido por Ray. El agente Crawford se quedó un momento mirando a Marcus y a Rebeca con una mezcla de compasión y confusión profesional. «Tendré que presentar una denuncia», dijo disculpándose. «Pero por lo que he visto hoy, no creo que haya motivos para acusar de interferencia con la custodia». Marcus asintió. «Entiendo que tienes un trabajo que hacer, Bill». Después de que los vehículos desaparecieran por el camino de entrada, Marcus se encontró en su cocina con 4 personas que, de alguna manera, se habían convertido en su responsabilidad, su propósito, su razón para levantarse por la mañana. La casa se sentía diferente ahora, no solo porque estaba ocupada, sino porque había sido puesta a prueba y demostrada como un santuario que valía la pena defender.
Tommy fue el primero en hablar. «Marcus, ¿de verdad nos quedamos?» Marcus miró a Rebecca, viendo en sus ojos la misma pregunta, la misma esperanza atenuada por la comprensión de que nada en la vida estaba garantizado. «Mientras quieras», dijo, «mientras lo necesites, ahora este es tu hogar». Y por primera vez en 15 años, Marcus Whitfield quiere decir cada palabra. Ese año, la primavera llegó temprano a Wyoming, como si la tierra misma ansiara liberarse del peso del invierno y comenzar de nuevo. Para marzo, la nieve se había retirado hasta las cumbres más altas, dejando tras de sí un valle pintado en tonos verdes que Marcus había olvidado que existían. El rancho W, que había sido un lugar de rutina solitaria durante 15 años, ahora bullía con la energía de una familia que aprendía a construir algo nuevo a partir de los restos de su pasado destrozado. Tommy se había dedicado al trabajo del rancho con el instinto natural de un niño que había buscado un propósito toda su vida. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, ayudaba a Marcus a revisar el ganado. Sus jóvenes manos ya dominaban las herramientas y el ritmo de la vida en el rancho. Marcus se encontraba enseñando sin pensarlo, transmitiendo los conocimientos que su abuelo le había transmitido décadas atrás. «¿Por qué los trasladamos ahora a este potrero?», preguntó Tommy una mañana mientras arreaban un grupo de ganado hacia la hierba fresca. «Rotación», explicó Marcus, observando la cómoda postura del niño en la silla. «Deja que el otro pasto descanse, se recupere, cuida la tierra y ella te cuidará a ti». Tommy asintió pensativo. Como la gente, más o menos. La observación dejó a Marcus paralizado. En su simple pregunta, el niño de 12 años había captado algo que Marcus apenas comenzaba a comprender. Las personas, como la tierra, necesitaban tiempo para sanar, necesitaban atención paciente y el espacio para convertirse en lo que estaban destinadas a ser. Emma había prosperado en la escuela local. Su inteligencia natural finalmente había dado cabida a la preocupación constante de dónde dormirían esa noche. Su maestra, la señora Patterson, la había llamado 2 veces para comentar sobre su progreso. Cómo había pasado de ser una niña callada y ansiosa a una que levantaba la mano con entusiasmo y ayudaba a otros estudiantes con sus tareas. «Es como una niña diferente», le había dicho la señora Patterson a Rebecca. «Lo que sea que hayas estado haciendo, sigue haciéndolo». Lo que habían estado haciendo era simple: brindar estabilidad, comidas regulares, horarios de dormir consistentes, adultos que no desaparecían ni rompían promesas. Los dibujos de Emma, que antes eran oscuros garabatos de confusión, ahora mostraban casas brillantes con humo saliendo de chimeneas, monigotes, tomados de la mano y siempre, en algún lugar de la imagen, caballos y ganado bajo un cielo azul. Sophie, la más pequeña, había vuelto a hablar. Durante semanas, tras el enfrentamiento con David, se había refugiado en el silencio, como si hablar pudiera, de alguna manera, devolver el caos a sus vidas. Pero poco a poco, en la seguridad de la casa del rancho, recuperó la voz. Primero en susurros a su conejo de peluche, luego en preguntas sobre los animales, y finalmente en la animada charla de una niña de 6 años que estaba aprendiendo que el mundo podía ser un lugar seguro. Rebecca se había transformado de maneras que iban más allá del simple alivio. La tensión constante que había marcado sus rasgos durante meses se había suavizado, reemplazada por algo que Marcus solo podía llamar paz. Se había hecho cargo de gran parte de la administración de la casa, no porque se sintiera obligada a ganarse la vida, sino porque había redescubierto la alegría de crear un hogar en lugar de simplemente sobrevivir en uno.
pero eran las tardes las que revelaban la profundidad de lo que crecía entre ellos. Después de que los niños se acostaban, Marcus y Rebeca se sentaban en el porche a contemplar cómo el atardecer teñía las montañas de tonos dorados y morados. Estas conversaciones habían evolucionado de una cautelosa cortesía a algo cercano, a la intimidad, dos personas que habían aprendido a confiar el uno en el otro, compartiendo sus miedos y esperanzas más profundos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Rebeca una noche de finales de abril, con voz suave en la creciente oscuridad. De haber abierto la puerta esa noche, Marcus consideró la pregunta seriamente. Su vida había dado un vuelco, sus rutinas meticulosas se habían destrozado, su soledad había sido reemplazada por actividad y responsabilidad constantes. Pero cuando pensaba en volver a la casa vacía, las comidas silenciosas, los años que se extendían por delante sin más propósito que la simple supervivencia, no podía imaginarse deseando esa vida de nuevo. No, dijo finalmente. ¿Alguna vez te arrepientes de haber llamado? Rebeca sonrió, su expresión visible a la luz del porche. Ni por un segundo. Fueron interrumpidos por el sonido de pasos y Tommy apareció en la puerta, luciendo avergonzado pero decidido. «Disculpa la molestia», dijo, «pero quería preguntarte algo. Marcus, ¿qué tienes en mente?» Tommy jugueteó con el dobladillo de su camisa, armándose de valor para expresar lo que le preocupaba. En la escuela los niños hablan de sus papás, de las cosas que hacen juntos, de lo que aprenden de ellos. Hizo una pausa tragando saliva. Me preguntaba, o sea, si te parece bien, ¿podría llamarte papá a veces? La pregunta golpeó a Marcus como un puñetazo, no porque fuera inoportuna, sino porque representaba algo que había perdido la esperanza hacía años. La idea de que este chico, que tenía todos los motivos para desconfiar de las figuras paternas, decidiera verlo como digno de ese título, era casi abrumadora. «Solo si quieres», añadió Tommy rápidamente, malinterpretando el silencio de «Marcus, sé que no eres mi padre de verdad y si es raro, no es raro», logró decir Marcus con la voz ronca por la emoción. «Sería un honor». La sonrisa de Tommy era como un amanecer, brillante y transformadora. Se acercó de un salto para darle a Marcus un abrazo incómodo pero sincero antes de desaparecer de nuevo en la casa, dejando a Marcus y Rebeca solos con el peso de lo que acababa de suceder. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», preguntó Rebeca suavemente. Marcus la miró y vio algo en su expresión que le aceleró el corazón. «¿Qué significa?» «Significa que estás atrapado con nosotros, con todos nosotros. Tommy no confía a la ligera y nunca ha llamado papá. A nadie excepto...» Su voz se fue apagando, sin necesidad de terminar la frase. «Rebeca». Marcus se giró para mirarla de frente, sabiendo que lo que iba a decir lo cambiaría todo entre ellos. «Hay algo que necesito decirte, algo que debería haberte dicho hace semanas». Su expresión se tornó seria. «¿Qué pasa?» Marcus respiró hondo, preparándose para compartir el secreto que había forjado su soledad durante 15 años. «La razón por la que vivo solo, la razón por la que me he mantenido alejado de la gente durante tanto tiempo, no es solo porque sea antisocial o difícil. Lo sé», dijo Rebeca suavemente. «Hace 15 años me casé. Sara estaba embarazada y planeábamos nuestro futuro, hablando de los hijos que tendríamos, la familia que formaríamos». La voz de Marcus se llenó de un viejo dolor. Un conductor ebrio se llevó todo eso en una noche. Sara murió, el bebé murió y yo... Oh, Marcus. La mano de Rebeca encontró la suya, cálida y firme. Me culpé.
Si hubiera conducido esa noche en lugar de dejarla llevar el suyo, si hubiera insistido en que nos quedáramos en casa en lugar de ir a cenar, si hubiera sido un mejor esposo, un mejor protector, negó con la cabeza. Me dije que no merecía otra oportunidad de tener una familia, que estaba demasiado roto para que me confiaran la felicidad de nadie más. Rebeca guardó silencio un buen rato, asimilando lo que él había compartido. Cuando habló, su voz sonó, en firme y convencida. «Nos salvaste», dijo simplemente. «No solo aquella noche en la tormenta, sino todos los días desde entonces. Les diste a mis hijos un padre cuando los suyos eligieron el juego por encima de la familia. Me diste esperanza cuando pensé que estaba demasiado dañada para volver a confiar». Hizo una pausa, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Quizás la muerte de Sara no fue tu culpa. Quizás fue solo una terrible tragedia que has estado cargando sola durante demasiado tiempo». Marcus sintió que algo se le rompía en el pecho. Un dolor tan antiguo y calcificado que había olvidado que estaba ahí. La amaba tanto. Amaba a la bebé que nunca conocimos. Sé que lo hiciste, y querrían que fueras feliz, Marcus. Querrían que tuvieras la familia que te corresponde. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si no puedo protegerte como debería haberlos protegido? Rebeca se acercó, acariciándole el rostro con infinita ternura. «Ya nos has protegido. Nos protegiste de David, del frío, de la desesperación. Nos has dado un hogar, estabilidad y amor, aunque aún no hayas dicho ni una palabra». Marcus la miró a los ojos y vio su futuro reflejado en ellos. No la existencia solitaria y cuidadosa que había construido, sino algo rico y complejo, por lo que valía la pena luchar. «Los amo», dijo, y las palabras salieron con más facilidad de lo esperado. «Los amo a todos. Me encanta el caos y el ruido, y cómo la casa se siente llena de vida con ustedes dentro». La sonrisa de Rebeca era radiante. «Yo también te amo, y no porque nos hayas salvado, sino por quién eres. Porque eres el tipo de hombre que abre la puerta a desconocidos en medio de una tormenta. Porque le enseñas a mi hijo a ser fuerte sin ser cruel. Porque ves lo mejor de las personas incluso cuando ellas mismas no pueden verlo». Podrían haber hablado más, podrían haber planeado su futuro con mucho detalle, pero fueron interrumpidos por el sonido de pies corriendo y la voz emocionada de Emma llamando desde el interior de la casa. «Mamá, Marcus, ven rápido». Sophie dijo su primera mala palabra. La crisis doméstica los devolvió al presente, a las necesidades inmediatas de unos hijos que requerían atención y guía. Pero mientras se apresuraban a entrar para lidiar con la pequeña catástrofe que les aguardaba, Marcus comprendió que así era la felicidad, no la ausencia de problemas, sino la presencia de personas por las que valía la pena resolverlos. Por primera vez en 15 años, Marcus Whitfield estaba exactamente donde él pertenecía. La mañana de junio amaneció clara y brillante con ese cielo que parecía extenderse eternamente sobre las llanuras de Wyoming. Marcus estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando a Tommy trabajar con los caballos en el corral, con movimientos seguros y confiados. En 6 meses, el niño había crecido no solo en habilidad, sino también en espíritu, moviéndose con el sereno orgullo de quien conoce su lugar en el mundo. Pero hoy fue diferente. Hoy era el día en que todo se haría oficial. «¿Estás nervioso?», preguntó Rebeca, apareciendo junto a él con 2 tazas de café, con el pelo aún despeinado por dormir. Marcus aceptó el café agradecido, aspirando el aroma familiar que se había convertido en uno de los pequeños rituales que marcaban su vida en común. «¿Nervioso? ¿Por qué? ¿El papeleo?». Rebeca sonrió, sabiendo que estaba evadiendo el tema. «Sobre tener una familia al instante, sobre pasar de soltero a esposo y padre todo en un día».
Marcus lo consideró seriamente. 6 meses atrás, la sola idea lo habría aterrorizado. La responsabilidad, la posibilidad de pérdida, la vulnerabilidad que conlleva amar a personas que podrían ser arrebatadas. Pero al ver a Tommy trabajar con paciencia y determinación, al oír la risa de Emma desde arriba, donde ayudaba a Sophie a vestirse, al ver la silenciosa satisfacción de Rebecca mientras planeaba su sencilla ceremonia, Marcus se dio cuenta de que no estaba nervioso en absoluto. No, dijo, sorprendiéndose con la seguridad en su voz. Estoy listo. La boda se planeó para esa tarde. Una ceremonia sencilla en el patio trasero, con solo Jake Morrison y su esposa como testigos, el agente Crawford oficiando y la señora Patterson, de la escuela, trayendo un pastel que había insistido en hacer. Nada sofisticado, nada que llamara la atención, ni que requiriera explicaciones para quienes no entendían su origen poco convencional. Pero primero, había algo que Marcus necesitaba hacer. Encontró a los niños en la sala después del desayuno. Tommy les leía a sus hermanas uno de los libros de aventuras que Marcus había pedido del pueblo. La escena doméstica llenó a Marcus de una satisfacción que había olvidado que era posible, pero hoy estaba teñida de una nerviosa anticipación. «Necesito hablar con todos ustedes», dijo acomodándose en su silla y tratando de encontrar la manera de decir lo que necesitaba decir. 3 pares de ojos lo miraron con atención. Emma y Sophie percibieron de inmediato la gravedad del momento, mientras que la expresión de Tommy mostraba la cautela de un niño que había aprendido que las conversaciones serias a menudo traían malas noticias. «¿Está todo bien?», preguntó Emma, mientras su mente de 8 años saltaba de inmediato a las peores posibilidades. «Todo está bien», le aseguró Marcus. «Mejor que bien. Pero quería hablar contigo antes de la boda, sobre lo que esto significa para todos nosotros». Sophie bajó del sofá y se acercó a su silla. Su pequeña mano encontró la suya con esa confianza despreocupada que aún lo asombraba. Tommy permaneció sentado, pero se inclinó hacia adelante, completamente concentrado. «Cuando tu mamá y yo nos casemos hoy, no solo me casaré con ella», continuó Marcus. «Elijo ser tu familia, todos ustedes, no porque tenga que hacerlo, no porque se espere, sino porque quiero». «Nosotros también queremos eso», dijo Emma rápidamente, como si temiera que él cambiara de opinión. «Me alegro», sonrió Marcus. «Pero quiero que entiendan que esto no es temporal. No lo hago por conveniencia ni por lástima. Es para siempre. Ahora son mis hijos, tanto como si hubieran nacido aquí». Los ojos de Tommy se iluminaron, pero permaneció en silencio, esperando que Marcus terminara. «Tommy, me preguntaste si podías llamarme papá, y dije que sí, pero quiero que sepas que ser tu papá no se trata solo del nombre. Se trata de estar presente en cada éxito, cada fracaso, cada momento intermedio. Se trata de enseñarte cosas que necesitarás saber y aprender de ti, cosas que no sabía que necesitaba». La expresión seria de Tommy finalmente se transformó en una sonrisa. «¿Cómo arreglar el pestillo de la puerta sin decir palabrotas?». Marcus se rió, recordando su reacción ante el hardware terco de la semana anterior. «Exactamente así». «Emma», dijo Marcus, dirigiéndose a la hija del medio, que había estado escuchando con la misma concentración que le dedicaba a todo lo importante. «Vas a ser mi hija, y eso significa que me ocuparé de tus tareas, celebraré tus logros y te avergonzaré delante de tus amigos cuando seas mayor». Emma rió entre dientes. «Vas a ser uno de esos padres vergonzosos, ¿verdad?». «Por supuesto, es parte de la descripción del trabajo». «Y Sophie», dijo Marcus mirando a la niña de 6 años que aún le sostenía la mano. «Vas a ser mi niñita, y eso significa que te leeré cuentos, te enseñaré a montar a caballo y a ahuyentar a cualquier monstruo que te moleste». Sophie asintió solemnemente. «Aquí no hay monstruos». «No»,
coincidió Marcus. No los hay, y nunca los habrá. La ceremonia de esa tarde fue todo lo que Marcus jamás supo que desearía. Sencilla, honesta, rodeada de personas que de verdad se preocupaban por su felicidad. Rebecca llevaba un vestido azul que había encontrado en el pueblo, nada elaborado, pero hermoso en su sencillez. Los niños habían recogido flores silvestres del prado que había detrás del granero, creando ramos torcidos pero perfectos. El diputado Crawford, quien se había convertido en un amigo inesperado tras el enfrentamiento con David, ofició la ceremonia con una dignidad que hacía que las sencillas palabras resultaran profundas. Cuando llegó el momento de los votos, Marcus se encontró hablando con el corazón en lugar de seguir el guión tradicional. Rebecca, hace 6 meses llamaste a mi puerta en medio de una tormenta y cambiaste mi vida de maneras que aún estoy descubriendo. No solo me diste amor, me diste un propósito, una familia y esperanza para el futuro. Prometo protegerte, apoyar tus sueños, ser la pareja que mereces y el padre que tus hijos necesitan. Los votos de Rebecca fueron igualmente sinceros, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Marcus, nos salvaste, pero más que eso, nos elegiste. Cada día nos eliges. Les diste a mis hijos un padre y a mí un amor que creía perdido para siempre. Prometo construir esta vida contigo, afrontar lo que venga. No olvidar nunca que el amor es algo que se hace, no solo algo que se siente. Cuando Crawford los declaró marido y mujer, los niños vitorearon más fuerte que los adultos, como si comprendieran que esta ceremonia significaba que su familia ahora era legal y emocionalmente inquebrantable. La celebración continuó hasta la noche, con Jake Morrison compartiendo historias sobre el abuelo de Marcus, la señora Patterson insistiendo en que todos probaran su famoso pastel de chocolate, y los niños quedándose despiertos más allá de su hora de dormir para atrapar luciérnagas en el crepúsculo. Pero fue más tarde, cuando los invitados se fueron a casa y los niños por fin durmieron, cuando Marcus encontró su verdadero momento de paz. Él y Rebecca se sentaron en el columpio del porche que había instalado la semana anterior, escuchando los sonidos nocturnos del rancho y viendo aparecer las estrellas en el cielo que se oscurecía. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Rebecca, haciéndose eco de su pregunta de meses atrás. Marcus reflexionó seriamente sobre la pregunta. Su vida no se parecía en nada a la de hacía un año. Su existencia tranquila y controlada había sido reemplazada por el caos y la risa, la responsabilidad y el amor. Los muros que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón habían sido derribados por 3 hijos y una mujer que le habían enseñado que la sanación era posible, que las segundas oportunidades no eran solo para los demás, que el amor se multiplica en lugar de dividirse cuando se comparte. Ninguno, dijo acercándola más, ni uno solo. A lo lejos, un coyote llamaba a la luna y el viento susurraba entre los álamos a lo largo del arroyo. El rancho W había resistido otro día, había albergado a otra familia y había sentado las bases para otra generación de sueños. Dentro de la casa, 3 niños dormían plácidamente, seguros de saberse queridos, amados y protegidos. Abajo, 2 adultos que se habían encontrado en las circunstancias más inesperadas planeaban un futuro que se extendía como el cielo de Wyoming, vasto, lleno de posibilidades y brillante, lleno de promesas. Marcus Whitfield, quien pasó 15 años creyendo que estaba demasiado roto para volver a amar, descubrió que algunas tormentas traen destrucción, pero otras traen justo lo que necesitas, justo cuando más lo necesitas. A veces, lo más valiente que puedes hacer es abrir la puerta cuando la desesperación llama a la puerta, porque nunca sabes si estás salvando a alguien o si te están salvando a ti. El ranchero más solitario de Wyoming ya no estaba solo, él estaba en casa.
A continuación, tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.